Bienvenidos a otro capítulo de fanfics y novelas ligeras que no te puedes perder. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí traemos esta lectura narrada con todo el detalle y la emoción. Si te gustan las reencarnaciones, crossovers y historias anime llenas de giros, dale like, suscríbete y activa la campanita para seguir la serie. Esta obra no es mía, créditos a sus respectivos creadores. Sin más, empezamos ya. Capítulo 51, Jugando con el fuego. Van. Con un golpe sordo, el cristal no se movió ni un centímetro. En cambio, Sanka salió volando hacia atrás por la fuerza del retroceso. No podemos salir, toda la habitación ha sido sellada. En ese momento, Miko salió cojeando del dormitorio en un estado desaliñado, con sangre todavía en la comisura de la boca. Señora Kuto, cuento con usted. Te lo dije, no me importa tu desorden. Akuto volvió a cerrar los ojos. Usaré ese vestido estilo gótico. Akuto quedó desconcertado. Antes de que Akuto pudiera reaccionar, Miko cerró los ojos y dijo con el rostro sonrojado, y lo combinaré con medias negras de encaje hasta el muslo. Yo, ¿quién te pidió que usaras esa cosa? Akuto estalló en ira. Miko se había calmado con una compostura extraña, había tomado a Akuto con la guardia baja. Señor Akuto, la plataforma de compras tiene un historial de navegación. ¿Quién usaría el teléfono de otra persona para ver esas cosas? Es raro, vale. Además, las medias negras de encaje estaban en el historial de búsquedas. El silencio era oro esta noche. Después de un periodo de silencio, las marcas de encantamiento comenzaron a aparecer sobre el cuerpo de Miko. Para entonces, el espíritu maldito ya había agarrado a Sanka y la estaba metiendo en su boca. Otra vez. La figura de Akuto pasó rozando a Sanka. Originalmente tenía la intención de salvar a Sanka primero, pero no esperaba que el espíritu maldito reaccionara tan rápido. ¡Ah, qué reacción tan molesta y brusca! ¿No sería mejor simplemente morir en silencio? Akuto se puso de pie, tambaleándose ligeramente, y se rascó la cabeza. Oye Miko, esa chica parece un poco muerta, así que dejémosla de lado. Al oír esto, Sanka, que estaba poniendo los ojos en blanco, estalló de inmediato con unas increíbles ganas de vivir, agitando las manos. No, no, no. Creo que aún puedo salvarme. Por favor, sálvame. La atención del espíritu maldito fue atraída por Sanka, pero cuando miró hacia Akuto, no había nadie allí. ¡Qué aburrido! La voz baja de Akuto sonó desde detrás del espíritu maldito, con sus dedos índice y medio presionados contra la parte posterior de su cabeza. Corten. Aplastar. Carne y sangre salpicadas, empapando a Sanka en sangre maloliente. Mirando hacia atrás, la cabeza del espíritu maldito había sido cortada en innumerables cubos perfectos por Akuto. ¿Miko? ¿Tú? Sanka miró a Miko en estado de shock, incapaz de entender por qué alguien con un poder tan formidable aceptaría una misión de rango C. Sin embargo, si no fuera por Miko, ella e Inukai probablemente estarían muertos. Ahora lo recuerdo, eres el quinto psíquico de rango S, señor Akuto. Antes corrían rumores de que el mayor Akuto era dos almas en un solo cuerpo. Inukai pronunció la frase más larga que había dicho hasta ahora. Luego miró a Akuto con admiración. No esperaba estar en una misión con un rango S. El señor Akuto es realmente increíblemente fuerte. Akuto, que estaba a punto de presumir, perdió el interés tras recibir tantos halagos y se desconectó en silencio. Sanka, ¿estás bien? Al oír de nuevo la voz femenina de Miko, Sanka se recuperó y asintió. Estoy bien, gracias a la señorita Yotsuya. Pasó más de un mes en un abrir y cerrar de ojos. Durante las vacaciones de verano, la fuerza de combate de Miko se hizo más fuerte, habiendo recibido esencialmente las verdaderas enseñanzas del maestro Okuma. Después de ver el talento de Miko, el maestro Okuma esperaba que ella participara en competiciones. Sin embargo, Miko los rechazó a todos. En ese mes, el rango de Miko también había ascendido a psíquico rango B. Mientras tanto, en la sala de conferencias de la sede de la Sociedad de Exorcismo. Kitamura, ¿cómo va tu experimento?
El hombre sentado en el asiento principal preguntó con una expresión solemne mientras miraba los documentos sobre la mesa. El obeso Kitamura esbozó una sonrisa juguetona. Lamentablemente, ministro, hemos fracasado. El poder de la momia es simplemente inaccesible para una persona común. Probamos a 7 personas y todas se convirtieron en espíritus malditos de grado especial en un instante. Por lo tanto, tenemos motivos para sospechar que Yotsuya Miko es especial, o mejor dicho, la familia Yotsuya es especial. Solicito iniciar el plan B. No estoy de acuerdo. Un hombre de mediana edad con gafas gruesas golpeó la mesa y se puso de pie. Este tipo de cosas es prácticamente jugar con fuego. Estás apostando a si un espíritu maldito tiene humanidad. ¿Has considerado qué pasaría si Akuto se preocupara profundamente por los miembros de la familia Yotsuya? Entonces nos enfrentaríamos a un espíritu maldito de un poder sin precedentes. El ministro en el asiento principal también miró hacia Kitamura. Kitamura entrecerró los ojos, una luz fría parpadeó en ellos. Por supuesto, hemos considerado ese escenario. Pero no creemos que un simple espíritu maldito de grado especial pueda tener un impacto significativo en nosotros. N/T, ¿seguro? Además, una vez que el plan comience, los participantes principales entrarán en instalaciones subterráneas donde nadie podrá encontrarlos. Hattori se inclinó sobre la mesa y se incorporó. ¿Y si fracasas? Sufriremos represalias interminables. Kitamura sacó un pañuelo para limpiarse las manos y sonrió levemente. Si tenemos éxito, obtendremos un arma poderosa capaz de mantener a Akuto bajo control, y también tendremos medidas de control para evitar que las cosas se salgan de control. Si fracasamos, entonces no importa. Es solo un espíritu maldito. Como quiere la momia, se la daremos. Tú. Hattori estaba incrédulo, ¿no era este un movimiento aún más descabellado? Kitamura soltó una risa fría, por supuesto, no estamos sin preparativos. ¿Recuerdan el objeto espiritual de rango S, la horquilla supresora del mal? ¿Qué pasaría si se combinara con el cuerpo original del mazo disipador de espíritus, el objeto espiritual de rango A, el martillo destructor de demonios? Toda la sala de conferencias cayó en un silencio sepulcral. El plan que presentó Kitamura no era inviable, pero era extremadamente arriesgado. La horquilla que suprime el mal podría sellar cualquier espíritu maldito, incluido el de grado especial, simplemente no se podría mover. Y el martillo vencedor de demonios podía eliminar todos los males externos desde el interior de un cuerpo humano. Entonces, ¿qué pasa si Akuto parasita por la fuerza a otra persona? El tono de Hattori se suavizó. Después de todo, esta era su última carta. Kitamura rió con tanta fuerza que le tembló la grasa del cuerpo. El señor Hattori está realmente confundido. ¿Cuántas personas en todo el país pueden ver la momia? Mientras nos aseguremos de que no haya nadie presente que pueda verlo, Akuto no podrá dañar a nadie, ni podrá parasitar a nadie. Exhaustivo. En ese momento, todos se dieron cuenta de que Kitamura había calculado casi todas las situaciones posibles hasta la muerte. El mejor escenario posible era que a Akuto no le importara la familia Yotsuya, dándoles tiempo suficiente para realizar experimentos, incluso si los sujetos de prueba morían. En el peor de los casos, podrían apaciguar a Akuto entregándole la momia. Entonces aprovecha para sellarlo. Si Akuto se descontrolara, tendrían que ser rápidos. De todos modos, Akuto no podría matar a tanta gente en poco tiempo. Son necesarios sacrificios apropiados. Había 4 variables en este plan: éxito del experimento, fracaso del experimento, que Akuto se volviera loco y que Akuto no se volviera loco. Se elaboraron planes de contingencia para las 4 situaciones. Entonces no había razón para no ejecutar este plan. Muy bien. Kitamura se encargará de este asunto. Date prisa y no dejes ningún fallo. Una vez que fracasemos, no tendremos una segunda oportunidad. El ministro de la Sociedad de Exorcismo tomó la decisión final. Sin embargo, en ese momento, Hattori levantó la mano. Lo siento, no participaré. Justo cuando terminó de hablar, el señor Tosou también levantó la mano. Lo siento, no me involucraré en estos asuntos.
Solo soy responsable de inteligencia. Yo tampoco participo. Yo tampoco. Un total de 4 personas decidieron retirarse, mientras que las otras 8 optaron por ejecutar el plan. Está bien, los que no quieran participar no serán obligados. Puedes retirarte. Kitamura, este comportamiento tuyo tendrá consecuencias tarde o temprano. Hattori susurró mientras pasaba junto a Kitamura. Todavía no podía aceptar que Kitamura utilizara a otros para experimentos. Kitamura incluso estuvo dispuesto a sacrificar un gran número de civiles para permitir que Akuto desahogara su ira. ¿Crees que si fracasamos, podrás mantenerte al margen? ¡Qué ingenuidad tan ridícula! Los que no tienen agallas no merecen un lugar en la mesa. Después de todos estos años, ha aparecido el primer espíritu maldito controlable de grado especial. Crearemos una nueva era. Crearemos verdaderos superhumanos. Kitamura tenía una mirada de fanatismo en su rostro. Capítulo 52. Expuestas. Allende. Miko y Akuto no sabían que ya estaban envueltos en sombras. El último día de vacaciones, Miko detuvo su ataque al saco de boxeo, jadeando pesadamente. Justo cuando el maestro Okuma estaba a punto de acercarse para ofrecerle algo de aliento, vio una cicatriz del tamaño de una palma claramente visible en la espalda baja de Miko. La cicatriz era horrible, parecía un 100 pies arrastrándose por la piel clara de la niña. Miko inmediatamente se bajó la ropa. Esta herida quedó del exorcismo de Miko hace unos días. Después de todo, Akuto no ayudaría a Miko a recuperarse de cada herida menor. A menos que fuera una lesión como una extremidad amputada, Miko tenía que confiar en sí misma. En cuanto a la técnica maldita inversa, Miko todavía no tenía idea de cómo usarla. Además, Akuto llevaba mucho tiempo sin aparecer. Ella no sabía que estaba investigando, pero estaba muy callado todos los días. Miko, vamos a dar por terminado el día. Okuma abrió la boca pero no pudo preguntar de dónde venía la herida. Sí, regresaré ahora, maestro. Miko hizo una leve reverencia y salió del dojo con Hana. Las clases empiezan de nuevo mañana. ¡Qué dolor! Hana se lamentó mientras se agarraba la cabeza. Los dos charlaron un rato antes de que Hana se dirigiera en otra dirección, mientras Miko caminaba sola hacia una zona desconocida. Al llegar a un sitio de construcción, Miko dejó su bolso a un lado y sacó su teléfono. ¿Está aquí? El proyecto se detuvo porque un espíritu maldito causó problemas. Miko estiró su cuerpo y luego entró. Poco después de que Miko entró al sitio, otra figura la siguió, mirando la espalda de Miko con confusión. Disculpe, su presencia aquí está causando problemas a la gente, así que lo siento. Miko se quedó mirando el aire vacío frente a ella. Al momento siguiente, el aire se distorsionó y un espíritu maldito rugió mientras se daba la vuelta. ¿Puedes verme? Te mataré. Miko, ¿qué haces aquí? ¿Estás en peligro? En ese momento, el maestro Okuma se acercó por detrás. Miko, que estaba a punto de atacar, se quedó paralizada y giró la cabeza en estado de shock. Maestro. ¿Por qué? Sal de aquí, rápido. Boom. Justo cuando Miko terminó de hablar, salió volando como si algo la hubiera golpeado y se estrelló con fuerza contra una pared. Toda la pared se derrumbó, atrapando a Miko debajo de ella. Miko. Aunque el maestro Okuma no entendía lo que estaba sucediendo, instintivamente corrió al lado de Miko y miró a su alrededor con cautela. Cuidado. Justo cuando Miko salió arrastrándose, vio al espíritu maldito lanzándose hacia el pecho del maestro Okuma. El maestro Okuma instintivamente usó sus brazos para bloquear. Al momento siguiente, la mano del espíritu maldito atravesó el cuerpo del maestro Okuma. Miko respiró aliviada. Por suerte, solo era un espíritu maldito de grado desastre y no podía dañar a la gente común que no podía verlo. ¿Qué? ¿Dónde está el enemigo? El maestro Okuma observó atentamente los alrededores. Miko, no te preocupes, te protegeré. Después de todo, soy tu maestro. Miko sintió un calor en su corazón, pero también una sensación de impotencia mientras luchaba por ponerse de pie. Maestro, no puedo explicarle esto ahora mismo.
Hay un espíritu maldito aquí. Por favor, váyase cuanto antes. Diciendo esto, Miko se abalanzó. Al llegar al espíritu, se agachó de repente para evitar sus garras y le asestó un fuerte gancho de derecha a las costillas. ¡Bam! La mitad del cuerpo del espíritu maldito fue destrozado, pero se recuperó rápidamente. Sin sentir dolor, el espíritu maldito pateó violentamente a Miko que estaba debajo de él. ¡Bam! Miko recibió la patada con los brazos cruzados frente a ella, deslizándose hacia atrás sin control durante 5 o 6 metros. Maldita sea, no permitiré que nada lastime a mi estudiante. El maestro Okuma lanzó un puñetazo con todas sus fuerzas hacia la dirección que Miko había estado mirando. Su puño atravesó al espíritu maldito, haciendo que el maestro Okuma tropezara. Ignorando por completo al maestro Okuma, el espíritu maldito parpadeó y apareció junto a Miko. Miko instintivamente lanzó una patada hacia la cabeza del espíritu. El espíritu maldito agarró el tobillo de Miko y la arrojó con inmensa fuerza. ¡Boom! Miko se estrelló contra una pila de escombros de construcción, con su cuerpo cubierto de abrasiones y pequeños cortes. ¡Maldita sí! Las venas se hincharon en la cabeza calva de Okuma mientras apretaba los puños con fuerza. No podía verlo y no podía golpearlo. Él solo podía observar cómo su discípulo era puesto en peligro. No. Pase lo que pase, debo proteger a mi discípulo. N/T, cabra. Vete al infierno. El maestro Okuma lanzó un puñetazo con todas sus fuerzas al aire vacío frente a él. En ese preciso momento, Miko lo vio claramente. El espíritu benevolente femenino detrás del maestro Okuma sonrió con ternura. Lo abrazó por detrás y guió con suavidad su puño. En ese instante, los dos puños se fusionaron en uno. Un puño que irradiaba luz dorada se estrelló fuertemente contra el espíritu maldito. ¡Boom! La cabeza del espíritu maldito fue destrozada. Okuma miró con incredulidad la luz dorada en su puño. La acababa de ver y le resultaba muy familiar. Otra vez. Aprovechando la oportunidad, Miko montó el espíritu maldito y lanzó una lluvia de golpes. ¡Boom! 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 Acompañado por una serie de estruendos, se abrió en el suelo un cráter de medio metro de profundidad. Miko respiró aliviada cuando vio que el espíritu maldito se disipaba por completo. Pero ahora había un problema mucho mayor. Miko miró al profesor Okuma a su lado y suspiró profundamente. Miko, tú. Siento haberte ocultado esto. De hecho, siempre he podido ver espíritus malditos. Me he unido a una organización especial y estoy luchando contra ellos. El maestro Okuma no mostró la decepción ni el miedo que Miko esperaba. En cambio, su rostro se sonrojó de emoción. ¿En serio? ¿Mi estudiante es en realidad un agente secreto? Ja 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 ja. Miko, eres realmente increíble. ¿Cómo se esperaba de mi discípula? La boca de Miko se torció. Pero justo ahora, yo. El maestro Okuma miró su puño y luego volvió a mirar a Miko. En ese momento, los ojos de Miko se dirigieron incontrolablemente hacia el espíritu benevolente detrás del maestro Okuma. Okuma captó este movimiento. Miró hacia atrás, pero no había nada allí. Sin embargo, tenía una sospecha en su corazón y sus ojos se enrojecieron gradualmente. Es Aoi. Aunque Miko no quería actuar como medium, él era su maestro después de todo, así que solo pudo asentir. Es una chica muy hermosa con un vestido. Ella te ha estado protegiendo, maestro. Cuando Miko y Okuma abandonaron el sitio de construcción, Okuma claramente había estado llorando. Miró a Miko agradecido. Miko, muchas gracias. Sabiendo que Aoi está a mi lado, ahora puedo vivir mi vida como es debido. Miko observó al profesor Okuma alejarse en silencio durante un largo rato. Miko había aprendido muchas cosas, como que el maestro Okuma había sido un luchador profesional. Como había luchado en las calles desde joven, tenía mucho talento. Finalmente fue descubierto por un cazatalentos. Pero antes de eso, el maestro Okuma dependía de la caridad de los demás para sobrevivir.
Entre ellos, la tienda de ramen propiedad de la familia de Aoi a menudo le reservaba un plato de fideos. Fue el vínculo que se formó alrededor de esos tazones de fideos lo que los acercó más. Más tarde, el maestro Okuma compitió constantemente. Tras ganar suficiente dinero, él y Aoi se unieron oficialmente. Pero para entonces, a Aoi le habían diagnosticado leucemia y el tratamiento requería una gran suma de dinero. Por dinero, el profesor Okuma firmó muchos acuerdos injustos con su empresa. Esto incluía lanzar cerillas. Más tarde, durante un partido importante, el profesor Okuma se enteró de que Aoi estaba en estado crítico e inmediatamente abandonó el partido para marcharse. Esto llevó a los organizadores a investigar a fondo el historial del profesor Okuma y estalló el escándalo de arreglo de partidos. Después de eso, el profesor Okuma no solo fue expulsado de por vida, sino que también le debía a la compañía una enorme cantidad de dinero. Él todavía lo estaba pagando hasta el día de hoy. No era de extrañar que el espíritu benevolente decidiera quedarse y protegerlo para siempre, incluso después de cumplir su deseo de despedirse de él. Bocina, bocina. Se escuchó el sonido de la bocina de un coche y Miko, naturalmente, subió a la furgoneta. Dentro del coche, Tosuka dijo con entusiasmo, «Señora Kuto». «Señorita Miko. He completado la misión con éxito. Encontré los archivos del caso de la transacción». Capítulo 53, Espíritu maldito de grado especial. Give it to me. I took the file to examine it. It recorded an auction of a human finger named Mami over 50 years ago. The mummy in the photo was none other than Sukuna's finger. And the man who bought the mummy was a man named Tasabai Deyoshi. Can you find this person? I'll have an answer for you by tomorrow night at the latest. Akuto nodded slightly, then returned the body to Miko. Just as the elevator doors opened, Miko saw a dark shadow rushing toward her. Fast, Miko reached out to block Kyosuke's flying kick, then pushed him away gently and walked toward the living room with familiarity. Kyosuke kept attacking, hops, hooks, roundhouse kicks. All of them were easily parried by Miko with one hand. Damn it. Ami, Kyosuke, doomed to be suppressed by my sister for my whole life. Kyosuke knelt on the ground, wounded, feebly pounding the floor. Aunque Kyosuke había entrenado con el profesor Okuma durante todo un verano, seguía siendo demasiado inexperto para Miko. Muy bien, Kyosuke, los chicos no empiezan a desarrollarse hasta la secundaria. Entonces, serás más fuerte que tu hermana. ¿De verdad? Kyosuke miró a su madre sorprendido. Touko realmente no podía soportar herir los sentimientos de su hijo. Había sido testigo de la fuerza de Miko. En pocas palabras, sentía que Kyosuke nunca podría vencer a su hermana en esta vida. Por supuesto que es cierto. Ve a hacer la maleta, mañana tienes clase. Voy a ducharme. Miko se duchó y volvió a su habitación para tumbarse en la cama. Después de hacer planes para encontrarse con Hana en el colegio al día siguiente, Miko se quedó dormida. Al día siguiente. De vuelta en el aula familiar, todo seguía tan ruidoso como siempre. ¿Has oído? 2 estudiantes murieron antes del descanso. Eran de la clase de al lado, ¿verdad? Escuché que fue un accidente de coche y que quedaron aplastados. ¡Qué miedo! Algunos dicen que un bicho raro de la clase de al lado lo causó, pero ese bicho raro cambió de colegio. Todos, silencio, por favor. El tutor se acercó al atril y aplaudió. Esta mañana puedes irte a casa después de recoger los materiales didácticos. Para el próximo semestre, nuestra clase tendrá un estudiante de transferencia. Ichijo-san, por favor, pasa. Entró una chica alta y, por un momento, muchos alumnos del aula se quedaron boquiabiertos. Pero Miko no podía ver la cara de la nueva estudiante. A ojos de Miko, un monstruo cubierto de tentáculos estaba parasitando la cabeza de la estudiante, ocultándola por completo. Soy Ichijo Michiru. Por favor, cuídame. Aplausos, aplausos, aplausos. Con un estallido de cálidos aplausos, la nueva estudiante se sentó no muy lejos detrás de Miko. Hay una cosa más que anunciar. El tutor les tocó el estómago. Por motivos de salud, me tomaré una excedencia por un tiempo. Por lo tanto,
Vuestro tutor será el profesor Centono. La puerta del aula se abrió y entró un hombre rubio, escribiendo su nombre en la pizarra. Como la profesora Aray está de baja por maternidad, seré tu tutora. El hombre giró la cabeza para mirar a todos. Miko y Hana bajaron la cabeza inmediatamente. Los dos reconocieron al nuevo tutor, era la persona que habían conocido no hace mucho cuando Hana recogió al gato. En ese momento, Centono quería adoptar al gatito, pero Miko se negó. ¿Por qué? Ese tipo tiene un espíritu maldito de grado especial siguiéndole. Miko miró a Hana y vio que ésta ya había empezado a colar aperitivos. Es porque hay demasiados espíritus. Miko miró a Centono en el atril, el espíritu maldito de grado especial no estaba a su lado, pero estaba cubierto de gatos espirituales. Este tipo podría ser un maltratador de gatos, pero ese grado especial. Las pupilas de Miko se encogieron de repente. Aunque había visto escenas importantes, el cuerpo de Miko se quedó incontrolable en ese momento. Ese espíritu maldito de grado especial estaba justo fuera de la ventana, mirando fijamente a Miko. Al ver esta escena tan de repente, Miko casi gritó de miedo. Por suerte, Centono simplemente se hizo presente y se marchó, dedicando solo una mirada extra a Miko. Al mediodía, los estudiantes empezaron a salir de la escuela uno tras otro. Miko también volvió a casa, al fin y al cabo, todavía esperaba noticias de Tosuka hoy. Miko seguía bastante preocupada por los asuntos de Akuto porque llevaban mucho tiempo retrasados y podía percibir la impaciencia de Akuto. Sonó el teléfono. Hola. Bob. Señor Akuto, ¿está en casa? ¿Te conviene hablar en persona? Tosuka sonaba sin aliento al otro lado del teléfono. Estoy en casa, ven. Akuto tomó el control del cuerpo y, poco después, llegó Tosuka, con un aspecto algo desaliñado. ¿Qué te ha pasado? Akuto se sirvió una taza de té, a Tosuka no le importó y también se sirvió un poco de té. Uf. No lo sé. Hoy tuve 2 accidentes de coche sin motivo. Solo mala suerte. ¿Has encontrado a Tasaba Hideyoshi? Tosuka no era tonta. En ese momento, pareció darse cuenta de algo, su mirada se volvió profunda. Lo encontré. Es miembro de la dieta. Esto sí que es interesante. Akuto se frotó la barbilla. La información actual es que el dedo está en manos de las autoridades japonesas, pero ¿cómo es que las autoridades no saben que Akuto lo está buscando? Se había comido un dedo justo delante de la sociedad de exorcismo. En otras palabras, lo sabían, pero lo ocultaban. Den Allen. El teléfono sonó de nuevo, Akuto lo cogió y vio que era un mensaje de Kyosuke. Desde que Miko le compró un smartwatch, ese chico le había estado escribiendo con frecuencia. Al abrirla para echar un vistazo, la mirada de Akuto se congeló de repente. Kyosuke. Miko gritó emocionada desde dentro del espacio sellado, y luego dijo ansiosa. Señor Akuto. Por favor, ayúdame a salvar a Kyosuke. Debe de estar en peligro para enviar un mensaje así. En ese momento, el mensaje en el móvil de Miko era claro. Mamá y yo hemos sido recogidos por alguien. El mensaje era breve, pero estaba claro que la situación no era optimista. Si Kyosuke no hubiera tenido un smartwatch, probablemente este mensaje no se habría enviado. La madre y el hermano de Miko fueron recogidos. ¿Cuánto tiempo tardará en averiguar la información sobre el vehículo que lo secuestró? Akuto guardó el móvil, aún con un aspecto muy sereno. 10 minutos. Tosuka sabía que la situación no estaba clara y sacó inmediatamente el móvil para hacer una llamada. En menos de 10 minutos, Tosuka se acercó. Es una matrícula oficial. Señor Akuto. Por favor, te ruego que salves a mi hermano y a mi madre. Por favor, no puedo vivir sin mi familia. Te lo suplico. Miko empezó a llorar de miedo. Después de todo, solo era una chica y no había pasado por muchas crisis importantes. Miko, ¿confías en mí? La voz baja de Akuto sonó en el oído de Miko. Miko sintió como si esa voz firme le hubiera inyectado fuerza y asintió con fuerza, sí, lo creo. Entonces cállate. La mirada de Akuto se volvió más fría.
El dedo está en manos de la sociedad de exorcismo y ahora Touko y Kyosuke han sido capturados. ¿Quieren usar la vida de Kyosuke y Touko para amenazarme, usándolos como rehenes para que me ordenen? Eso es poco probable, tal acción es más probable que me haga tomar represalias. Akuto miró a Tosuka. Dos cabezas son mejor que una, así que Akuto simplemente explicó toda la situación y luego miró a Tosuka. Si fueras tú, ¿qué harías? ¿Cuál sería tu objetivo al hacerlo? Tosuka encendió un cigarrillo, respiró hondo y dijo con voz pesada, si fuera yo, y una niña joven se comiera un dedo y ganara fuerza poderosa, entonces yo también querría comerme uno. No permitiría que nadie en mi empresa fuera más poderoso que yo. Pero algo así es incontrolable. ¿Y si muero después de comerlo? Así que haría que un confidente se lo comiera. Si eso hubiera tenido éxito, entonces el secuestro de la señora Yotsuya desde luego no habría ocurrido, lo que significa que, yo, fracasé. Entonces empezaría a pensar por qué la señorita Yotsuya tuvo éxito mientras yo fracasé. ¿Cuál era la variable? Los ojos de Akuto se entrecerraron. ¿La variable es la familia Yotsuya? ¿La línea de sangre? Lo probaría. Los ojos de Tosuka eran agudos. Aunque solo haya un 10% de posibilidades, lo intentaría. Señor Akuto, siéntete libre de ordenarme si puedo hacer algo. Como hombre de negocios maduro, Tosuka ya sentía que se había unido al círculo íntimo de Akuto. Ahora es el momento de hacer apuestas. Capítulo 54. Hoy pertenece a los espíritus malditos. Akuto encendió un cigarrillo y miró por la ventana, entrecerrando ligeramente los ojos. Tosuka permaneció inclinado a 90 grados, esperando respetuosamente la respuesta de Akuto. Por desgracia, Tosuka se equivocó. Para Akuto, nada importaba excepto el dedo de su cuna. ¿Hacer una apuesta? Un juego para los débiles. Tosuka. Sí. Lleva a tu familia de vacaciones. La expresión de Tosuka se tensó al darse cuenta de que había sido rechazado, su mirada volviéndose complicada. Akuto cogió un bolígrafo y papel, garabateó 2 notas y se las entregó a Tosuka. Haz que tu gente entregue las cartas en las direcciones de estas notas, y luego abandona Japón inmediatamente. Esto es una advertencia. Tras decir esto, Akuto abrió la ventana y desapareció en un instante. Media hora después, Akuto estaba en lo alto del edificio más alto de Shibuya, esperando en silencio. Señor Akuto, yo. Miko, ¿crees que tus súplicas te ganarán simpatía? La voz de Akuto era baja, sus ojos llenos de desprecio. Ahora quieren que tu hermano pequeño se coma mi dedo. ¿Sabes lo que pasará? Tu hermano seguro que morirá. Miko, recuerda siempre, nunca dejes que otros elijan por ti. Obligarles a elegir en su lugar. Mientras hablaba, Akuto abrió el móvil y marcó el reloj inteligente de Kyosuke. En aquel entonces, en una fortaleza subterránea. Incontables investigadores con batas blancas trabajaban a un ritmo acelerado. La persona ha sido traída. ¿Qué nos vais a hacer? Déjame ir. Touko intentó forcejear pero fue rápidamente sujetada. Kitamura caminó despacio hacia el lado de Kyosuke, le pellizcó la cara y mostró una sonrisa cruel. Este es el niño, ¿verdad? Comparte la misma línea de sangre que Yotsuya Miko. Entonces vamos a intentarlo. ¿Qué le vas a hacer a mi hija? Déjale ir. Ven a por mí si tienes valor. Touko luchó con todas sus fuerzas, pero fue inmovilizada por 2 hombres. No estés nervioso, solo estamos haciendo un pequeño experimento. Te llamas Yotsuya Kyosuke, ¿verdad? ¿No quieres llegar a ser tan fuerte como tu hermana? Van. Kyosuke de repente le dio un puñetazo a Kitamura en la cuenca del ojo. Suelta a mi madre. Kyosuke intentó salvar a Touko pero fue rápidamente contenido. Tonto. Maldito mocoso. Bofetada. La bofetada de Kitamura casi deja inconsciente a Kyosuke. Primero instala el taser. Déjame ir. Por mucho que Kyosuke luchara, fue en vano, 2 hombres le inmovilizaron contra la mesa de experimentos. Al momento siguiente, un brazo mecánico se extendió y agarró la cabeza de Kyosuke.
Inmediatamente después, Kyosuke sintió una aguja pincharle el cuello, seguida del sonido de un taladro eléctrico. «Suelta a mi hijo». Kyosuke. Touko pudo ver claramente el brazo mecánico con el taladro clavado en el cuello de Kyosuke, tras lo cual se implantó un chip. Los miembros del personal se adelantaron rápidamente para suturar la herida. Ren Ren. Justo entonces, el smartwatch en la muñeca de Kyosuke empezó a sonar. El sonido fue tan penetrante como un trueno en el silencioso laboratorio. La cara de Kitamura se volvió muy fea al instante. Arrebató el reloj, vio que la llamante estaba etiquetada como hermana y se giró para mirar al ministro cercano. Contesta. El ministro frotó suavemente su taza de té. Te has llevado a Kyosuke y Touko, ¿verdad? Gente de la sociedad de exorcismo. La voz baja de Akuto golpeó el corazón de todos como un martillo pesado. ¿Qué? ¿Quieres encontrarnos? ¿O empezar una masacre? Kitamura habló con una mueca fría. Al otro lado, Akuto estalló de repente en una carcajada salvaje. Jejeje. Jajajajaja. Muy bien. Akuto retiró lentamente su sonrisa. Quiero jugar a un juego contigo. Este juego se llama Hombre de Madera, punto. Si permaneces inmóvil durante 1 hora, dejaré el pasado atrás. Pero si perdéis, todos debéis morir. Ahora, que comience el juego. La llamada se cortó y todos en el laboratorio se miraron desconcertados. Kitamura destrozó el reloj inteligente con rabia. Full. Primer ministro. Empecemos el experimento. No. El rostro del ministro era sombrío. Espera primero. La actitud de Akuto era demasiado anormal, estaba excesivamente tranquilo. Era completamente diferente a sus reacciones esperadas, que se volviera loco, hiciera amenazas o suplicara cooperación. Parecía más bien. Estaba feliz. El ministro sintió como si hubiera desatado personalmente a un demonio. Ministro. Solo está faroleando. Deberíamos estar corriendo contra el tiempo, no puede matar a tanta gente. La expresión de Kitamura estaba algo distorsionada. Cállate. He dicho que esperes. Todos, prestad atención a las noticias. En aquel momento, en lo alto del edificio más alto del distrito de Shibuya. Señor Akuto, tú. Antes de que Miko pudiera terminar, Akuto, con una sonrisa traviesa, levantó el índice y el dedo medio frente a su rostro y susurró suavemente. Emergiendo de la oscuridad, más oscura que la oscuridad misma. Purifica todo lo sucio y profanado. Cuando Akuto terminó su canto, un punto negro apareció de repente a 30 metros por encima. Luego, como tinta extendiéndose sobre papel de arroz. Un aura negra como la sangre se expandió de repente, convirtiéndose en una barrera que envolvió todo el distrito de Shibuya. Sin embargo, la gente corriente no sentía nada. Señor Akuto, ¿qué es eso? Era la primera vez que Miko veía a Akuto usar una habilidad que no reconocía. Una broma mezquina desarrollada por un grupo de débiles. Pero por ahora, es una técnica muy útil. Akuto abrió los brazos para sentir la brisa, su cuerpo temblando ligeramente de emoción. Esto es una cortina. Yo establezco las reglas dentro de la barrera. Y la función de este telón es. Akuto sonrió, mostrando una sonrisa sedienta de sangre. Dentro de la cortina todos pueden ver espíritus malditos, y es fácil entrar pero imposible salir. Es vos. Justo antes de que la cortina se cerrara por completo, un avión pasó por encima. Akuto levantó la vista. Tosuka miró hacia Kyoto desde el avión. No creía que la instrucción de Akuto para que se marchara fuera sin sentido. Temía que aquí estuviera a punto de ocurrir una gran convulsión, quizá incluso un desastre. Después de que Akuto se fuera, inmediatamente llevó a su familia a un jet privado y despegó de Japón a máxima velocidad. Padre, ¿a dónde vamos? Buscar refugio. Tosuka cerró los ojos y no dijo nada más. Mientras tanto, abajo en el distrito de Shibuya. Miko de repente miró a lo lejos con un terror extremo. A lo lejos, dos espíritus malditos tan grandes como cadenas montañosas caminaban despacio,
Cada paso parecía hacer temblar a toda Kioto. Humo negro aterrador se disparó directo al cielo. Miko reconoció a esos dos espíritus malditos. Uno era el Ultra Spatial Grid sellado del túnel de Sendagaya. Y el otro, era ese zorro gigante del santuario del Valle Sanko que había sido abierto, nunca había salido del santuario antes. No esperaba que Akuto los convocara aquí. El espíritu maldito de grado ultra especial del túnel Sendagaya era un monstruo como una montaña de carne, con incontables manos y rostros sobre su cuerpo llorando, pidiendo ayuda y rugiendo. Además de los dos Ultra Spatial Grade, había densas hordas de otros espíritus malditos. El más bajo de ellos era el de segundo grado. En ese momento, Miko finalmente entendió lo que Akuto quería hacer. Iba a crear un desastre. Un desastre que costaría incontables vidas. Este era un partido con un desenlace previo. Miko estaba extremadamente conflictuada, su humanidad le decía que debía detener a Akuto. Sería sencillo, mientras recuperara su cuerpo y cortara el flujo de energía maldita, estos espíritus malditos no podrían causar problemas. Pero sus emociones le decían que esa gente merecía morir. Tuvieron que ser obligados a pagar el precio. Para entonces, los dos enormes espíritus malditos de grado ultra especial habían llegado al lado de Akuto. Sus enormes cuerpos, simplemente de pie en el suelo, tenían la altura de un edificio de 100 plantas. Akuto, ¿dónde están los infinitos sacrificios humanos que nos prometiste? El espíritu maldito de grado ultra especial del túnel Sendagaya sacó una nota. En él estaba escrito: ven al barrio de Shibuya y te concederé sacrificios humanos infinitos. Akuto abrió los brazos. Están por todas partes, idiotas. Aquí, mientras quieras, puedes dejar que cualquiera te vea. Iré a masacrar. Desmonta todo lo que veas. Devora todo lo que veas. Hoy, Kioto pertenece a los espíritus malditos. Roar. Incontables espíritus malditos soltaron rugidos. Inmediatamente después, el primer grito atravesó el cielo. ¡Ah! Capítulo 55, Purgatorio en la Tierra. Abajo, una trabajadora de oficina que iba al trabajo miraba su teléfono. De repente, vio un par de pies bloqueando su camino. Levantó la vista, a punto de maldecir. Entonces vio la cabeza normal del monstruo abrirse de repente, envolviéndola como una planta piraña. ¡Ah! El grito atrajo la atención de innumerables personas y la multitud densa miró hacia él. Cuando vieron al monstruo, todos empezaron a gritar y a huir aterrorizados. ¡Ayuda! ¡Monstruo! Aquí también hay algunos. Tantos monstruos. Los espíritus malditos de grado especial del túnel Sendagaya y los espíritus malditos de grado especial del santuario del Valle Sanko actuaban ahora como si estuvieran en un buffet. Incontables tentáculos emergieron de sus cuerpos, agarrando a los humanos y levantándolos para lanzarlos a sus bocas. Un par de bocados y quedaron aplastados, crujientes y crujientes. Akuto soltó una risa fría, se puso una máscara de ogro y luego apuntó su teléfono hacia sí mismo. Probando, probando, probando. En ese momento, el rostro de Akuto, con la máscara de ogro, apareció en innumerables pantallas grandes por todo el distrito de Shibuya. Estaciones de metro, centros comerciales y grandes vallas inteligentes en las calles estaban por todas partes. La codicia de vuestro gobierno me ha enfadado, así que he preparado un juego para vosotros. ¿Ves a los monstruos a tu alrededor? Esos son espíritus malditos. A partir de ahora, la matanza no cesará hasta que logre mi objetivo. Luchad, hormigas. Huid en vuestros estados patéticos. Lamento. Entretenedme con vuestras vidas. Boom. Como si respondiera a las palabras de Akuto, un tren a alta velocidad a lo lejos chocó violentamente contra la cortina. Por la regla de entrada permitida, salida prohibida. Todo el tren de alta velocidad fue aplastado por su propia inercia y luego explotó de repente. Las llamas se veían claramente desde decenas de kilómetros de distancia. Boom, 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 boom. Al instante siguiente, explosiones aterradoras resonaron por todo Shibuya, seguidas de una oleada de gritos. La multitud se dispersó como hormigas.
El denso olor a miedo que emanaba del distrito de Shibuya atraía aún más espíritus malditos. Miles de espíritus malditos iniciaron una masacre total. Chillido. Incontables vehículos frenaron de golpe, pero pronto algunos conductores pisaron frenéticamente el acelerador, empujando otros coches para avanzar. El sonido penetrante del metal retorciéndose seguía vibrando en sus tímpanos, mientras las llamas de los restos del tren a alta velocidad a lo lejos lamían el cielo. El humo negro que se elevaba teñía la luz de la tarde de un rojo oscuro y inquietante. Un joven salió tambaleándose de un taxi volcado, con una profunda herida en la palma de la mano por cristales rotos, todo su cuerpo cubierto de sangre y barro. El grito agudo de una mujer vino detrás de él. Cuando miró hacia atrás, solo alcanzó a vislumbrar una masa de niebla negra envolviendo su cuerpo y encogiéndose rápidamente. El sonido nítido de huesos rompiéndose, mezclado con el chillido de un espíritu maldito, era excepcionalmente claro en medio del caos. El hombre tropezó, intentando huir. Pero gritos penetrantes venían de todas direcciones. Un rugido ensordecedor vino de repente desde arriba mientras un helicóptero tambaleaba sobre sus cabezas. Sus hojas atravesaron las paredes de un edificio alto antes de estrellarse con fuerza contra el paso elevado, convirtiéndose en una bola de fuego ardiente. Quejido. El rascacielos crujió y toda la estructura comenzó a inclinarse. El edificio se está derrumbando. Corre. Incontables personas gritaron y huyeron una vez más. Rumble. El rascacielos se apoyaba contra el edificio adyacente, y incontables fragmentos de cristal y escombros de construcción caían al suelo, aplastando al azar a unas pocas almas desafortunadas. La gente dentro del edificio cayó como empanadillas en una maceta, golpeando el suelo y estallando en brotes de sangre. El mundo entero se había vuelto loco. Incontables personas sacaron sus teléfonos para hacer llamadas. Algunos llamaron a la policía, otros se despidieron de sus seres queridos y algunos temerarios empezaron a grabar vídeos. En ese momento, las líneas telefónicas de la comisaría estaban casi saturadas. Al principio, la comisaría pensó que era una broma. Pero a medida que llegaban más y más llamadas, alguien finalmente se dio cuenta de que algo iba mal. Mira las noticias. Alguien gritó, y todos sacaron el móvil. Los vídeos mostraban una visión del apocalipsis. Escuchando con atención, todos sentían como si aún pudieran oír los gritos del distrito de Shibuya. Rápido, rápido, rápido. Todos en marcha. Traed vuestro equipo. La respuesta de la comisaría fue la más rápida, y pronto llegaron coches patrulla al borde del distrito de Shibuya. En ese momento, mucha gente estaba al borde, observando las escenas dentro con horror. Descubrieron que esa escena aterradora solo ocurría dentro del distrito de Shibuya. Los que estaban fuera estaban perfectamente bien, solo podían ver a la multitud huyendo frenética. Un equipo de inspectores armados entró rápidamente en el interior. En el momento en que entraron en el distrito de Shibuya, la escena ante sus ojos cambió. Monstruos tan grandes como cadenas montañosas devoraba a los humanos en grandes bocanadas. En el suelo, incontables monstruos de formas extrañas cazaban a otros, su velocidad era extraordinariamente alta. De repente, un espíritu maldito con un hacha puso su mirada en el equipo de inspectores y comenzó a caminar lentamente hacia ellos. Fuego. El equipo de inspectores alzó rápidamente sus rifles y disparó al espíritu maldito. Las balas cortaron el aire y atravesaron el cuerpo del espíritu maldito. El espíritu maldito solo se detuvo un momento antes de continuar su avance hacia los inspectores. ¿Qué clase de monstruo es este? Corre. No pueden ser asesinados. Con una ráfaga de sirenas agudas, llegó la fuerza principal de inspectores. Nada más llegar, vieron a la gente dentro golpeando frenéticamente el aire, como si algo les bloqueara. ¿Qué te pasa? No entres. Solo puedes entrar, no salir. Está lleno de monstruos dentro. Las balas no pueden matarlos. Está aquí. Está aquí. Ah. Scourge. Delante de miles de inspectores, una persona fue cortada de la nada. La sangre caliente salpicó las caras de todos sin impedimento.
Inmediatamente después, varios civiles más corrieron hacia ellos frenéticamente, sus ojos se iluminaron al ver a los inspectores. ¡Sálvame! ¡Hay un monstruo! El hombre corrió todo el camino, y justo cuando vio un atisbo de esperanza. ¡Tud! Un golpe sordo. El hombre pareció haber golpeado algo y salió volando hacia atrás. Ni siquiera tuvo tiempo de ver que le había bloqueado. Porque el espíritu maldito ya había llegado. No, por favor no me mates, te lo ruego. Slash. La cabeza del hombre, con los ojos aún abiertos de par en la muerte, se dio la vuelta. A lo largo del borde del distrito de Shibuya, incontables personas golpeaban el aire, como si hubiera un muro invisible, cortando su última esperanza de escape. Todos los que vieron esto quedaron atónitos. Esto estaba completamente fuera de la comprensión humana. Los acontecimientos en el distrito de Shibuya fueron reportados hasta subir en las filas dentro del búnker subterráneo. El tiempo pasaba minuto a minuto. Como si no hubiera pasado nada. Kitamura, que había estado un poco ansioso hace un momento, recuperó la confianza. Ministro. Empecemos. Akuto solo intenta asustarnos. El ministro frunció el ceño y asintió levemente. Justo cuando Kitamura se giró, sonó el teléfono del ministro. Al ver el identificador de llamadas, el ministro contestó rápidamente el teléfono. Hola. Maldito idiota. Idiota. ¿Qué demonios has hecho? Primer ministro, ¿qué ha pasado? Tonto. Idiota. Eres un pecador contra esta nación. Abre el móvil y mira las noticias. Maldito idiota. Serás responsable de todo esto. Antes de eso, satisfaga todos los deseos de ese loco y dile que queremos negociar. Si no puedes resolver esto, te enviaré personalmente de camino. La llamada se cortó y la garganta del ministro se movió con un movimiento de nervios. Su intuición le decía que las cosas habían salido terriblemente mal. Para que el primer ministro llamara personalmente, debió de ocurrir algo extremadamente horrible. Con manos temblorosas, el ministro abrió una aplicación de noticias. Incontables noticias inundaron su visión. El ministro abrió una al azar, y las imágenes presentadas eran de un apocalipsis total. Al ver esas imágenes, la cabeza del ministro zumbó y se desplomó hacia atrás. Ministro. Los altos mandos de la sociedad de exorcismo cercana apoyaron rápidamente al ministro. Están muertos, están todos muertos. Nosotros, somos los pecadores de Japón. Capítulo 56, muerte instantánea al encontrarse. La persona junto al ministro cogió el teléfono y lo miró. Luego tiró el teléfono como si fuera una patata caliente. Todos los que habían visto el video se pusieron pálidos. Todos tenían muy claro una cosa. Estaban muertos. Los superiores no les dejarían pasar. Kitamura también vio el video, un destello de pánico cruzó sus ojos, pero se calmó rápidamente. Ministro. No es hora de rendirse todavía. Todavía tenemos el plan B. Mientras el plan tenga éxito, podemos culpar toda a Akuto. ¿Fueron los espíritus malditos los que causaron todo esto? ¿Qué tiene que ver con nosotros? No solo seremos inocentes, sino que también seremos héroes. El primer ministro lanzó una mirada venenosa a Kitamura. Si no fuera por el plan que este idiota ideó, ¿cómo podría haber ocurrido algo así? Sin embargo, el ministro pronto se obligó a calmarse. Tampoco podía culpar del todo a Kitamura. Después de todo, nadie esperaba que Akuto tuviera tal habilidad. El ministro incluso vio 2 espíritus malditos de grado especial sellados en el video. Por suerte, aunque la gente común viera el video, no podrían ver los espíritus dentro, todo Japón estaría en caos. Por ahora, aún tenía que confiar en el plan de Kitamura. Para decirlo simplemente, a nadie le importaba quién había causado realmente este desastre. Lo único que importaba era que alguien cargara con la culpa. Si Kitamura tenía éxito, todos en la sociedad de exorcismo vivirían. Si fallaba, todos tendrían que cometer seppuku para expiar sus pecados. Eso, suponiendo que siquiera tuvieran la oportunidad de cometer seppuku.
Llevadlos a los dos y quitad las pistolas eléctricas. El ministro se levantó y fulminó fijamente a Kitamura. Será mejor que reces para que tu plan funcione. En ese momento, el ministro finalmente entendió que Akuto había planeado esto desde el principio. Ridículamente, tenían la intención de usar las vidas de Touko y Kyosuke para estabilizar o incluso amenazar a Akuto. En cambio, Akuto se dio la vuelta y los amenazó con la vida de toda la nación. El ministro no dudaba ni un segundo que, si Akuto podía hacer que la gente de un distrito viera espíritus malditos, definitivamente tenía la capacidad de hacer que la gente de otros lugares también los viera. Si no fuera así, Akuto no estaría tan confiado. La sociedad de exorcismo, que se enorgullecía de ser cazadora, se había convertido en presa de Akuto. En marcha. En la azotea. Akuto se sentó en el borde del edificio, observando fríamente todo lo que se desarrollaba abajo. A estas alturas, el número de muertos podría contarse en decenas de miles. Señor Akuto, ¿realmente llegarán a un acuerdo? Miko seguía muy nerviosa dentro del espacio sellado. Akuto esbozó una sonrisa irónica. Miko, ¿sabes cuál es la parte más interesante? Incluso tú sabes que soy inhumano y cruel. Sin embargo, esos tontos de la sociedad de exorcismo eligieron arriesgar sus vidas con mi conciencia, pensando realmente que podrían amenazarme con la vida de 2 personas. Ja 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 ja. Akuto se agarró el estómago y estalló en carcajadas. Miko no podía reír, seguía paseando de un lado a otro dentro del espacio sellado. Akuto retiró la sonrisa con desgana y bajó la mirada juguetón, más que tú. Esa gente de la sociedad de exorcismos teme que Touko y Kyosuke mueran. Justo cuando Akuto terminó de hablar, sonó su teléfono, era un número desconocido. Habla, respondió Akuto a la llamada. Deja lo que estás haciendo. Te traeremos a los 2 de la familia Yotsuya y también podemos entregarte a la momia. Akuto se burló al oír esto. No parece que entiendas la situación. Solo pararé cuando esté satisfecho. Si no, el siguiente objetivo será el distrito de Kioto, luego todo Kioto y después todo Japón. No estás en posición de negociar conmigo. Trae a todos los altos mandos de la sociedad de exorcismo ante mí y suplica de rodillas mi perdón, entonces lo consideraré. Si falta aunque sea una persona, no cuenta. Con eso, Akuto colgó. Dentro de una furgoneta de negocios en la autopista. Van. El ministro golpeó con el puño la parte trasera del asiento delantero, temblando de rabia. Quiere que todos los altos mandos de nuestra sociedad de exorcismo se vayan. Llama a Tori, al señor Tosou y a los demás. La atmósfera dentro de la furgoneta estaba reducida al punto de congelación. Kitamura seguía sonriendo, sujetando una exquisita horquilla en la mano. Por favor, tenga la tranquilidad, ministro. Este plan es definitivamente infalible. Será mejor que reces para que lo sea. La mirada del ministro se volvió cada vez más fría, olvidó por completo que fue su propia codicia la que les había llevado hasta ese punto. De lo contrario, el plan de Kitamura no habría salido tan bien. 15 minutos después, el vehículo a gran velocidad finalmente entró en el distrito de Shibuya. Solo al llegar los altos mandos de la sociedad de exorcismo se dieron cuenta de lo loco que estaba Akuto. Este lugar prácticamente se había convertido en un infierno viviente. No tenían ni idea de cómo limpiarían las consecuencias. Pero ahora no era momento de pensar en eso. Tras encontrarse de camino con Atori, el señor Tosou y otros 4 que no habían participado en el plan, el grupo de 12 llegó al centro del distrito de Shibuya según la dirección que Akuto había dado. ¿Dónde está? Todos miraron a su alrededor con ansiedad hasta que alguien levantó la vista. Está ahí arriba. Todos levantaron la vista y vieron un punto negro que crecía rápidamente. Es una persona. ¡Boom! Akuto aterrizó pesadamente en el centro del cruce y luego se sacudió el polvo de la ropa con indiferencia. Dentro del espacio sellado, Miko suspiró aliviada al ver que Touko y Kyosuke seguían vivos. Señor Akuto, puede que haya algún malentendido entre nosotros. Solo invitamos a la señora Yotsuya y al pequeño Kyosuke para recoger algunas muestras de tejido para investigación.
El ministro ahora lucía una sonrisa amable mientras caminaba lentamente hacia Akuto. Realmente no hace falta que las cosas lleguen tan lejos entre nosotros. Somos compañeros, ¿verdad? Con un clic, Akuto encendió un cigarrillo y exhaló una bocanada de humo azul. Tu cabeza. ¿Qué? El ministro miró a Akuto confundido. Está demasiado alto. Antes de que el ministro pudiera siquiera entender a qué se refería Akuto, sintió que su visión subía mucho más alto. ¿Por qué tienen expresiones tan extrañas? El ministro vio a sus subordinados mirándole horrorizados. ¿Por qué mi visión baja cada vez más? Eso, parece ser mi cuerpo. Ah. Me decapitaron. ¿Cómo puede ser tan rápido? Ni siquiera intentó comunicarse conmigo. Estas fueron las últimas reflexiones del ministro. Las pupilas carmesí de Akuto se giraron hacia los demás. Vuestras cabezas. En cuanto Akuto terminó de hablar, Kitamura y los demás altos mandos de la sociedad de exorcismo cayeron de rodillas de inmediato. Corta. Claramente oyeron cómo el vehículo detrás de ellos era partido por la mitad. Bien. Akuto lanzó la ceniza del cigarrillo, traed a la gente de vuelta conmigo. Los corazones de las 11 personas arrodilladas latían como tambores, y gotas de sudor frío del tamaño de guisantes rodaban por sus mejillas. Al enfrentarse a Akuto, por fin sintieron la presión montañosa de sus vidas constantemente amenazadas. Este tipo es simplemente un monstruo. Esa aterradora intención asesina hizo temblar a todos. Kitamura hizo una señal a un compañero a su lado, y ambos se levantaron de inmediato temblorosos, mirando fijamente la expresión de Akuto, listos para arrodillarse de nuevo al menor movimiento. Al no ver reacción de Akuto, apoyaron a Touko y Kyosuke mientras se acercaban. Un paso, 2 pasos. En tan solo unos metros, Kitamura y el hombre de mediana edad a su lado sentían como si hubieran caminado durante años. Cada paso soportaba una presión aterradora. Parecía que iba a aplastarlos. Sentían sus cuerpos temblar salvajemente, sus huesos crujir y cada célula llena de miedo. Pero a estas alturas, solo podían seguir caminando. Cada vez más cerca. Finalmente, Kitamura se plantó ante Akuto. Mi señor, los dos están perfectamente bien. Touko, con el rostro pálido, se liberó rápidamente del agarre de Kitamura, abrazó a Kyosuke y luego se escondió rápidamente detrás de Akuto. En ese instante, el rostro de Kitamura se volvió horrible de repente y sacó una horquilla de su túnica y la estrelló contra el suelo. ¡Bam! Ha ocurrido un cambio repentino.